Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de viernes 1 de agosto de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Juan capítulo 8 y versículos 10 al 11. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y qué palabra tan importante la de la mañana de hoy. Porque tenemos que entender el amor verdadero de Dios. Pero no solo eso, sino entrar en una autoevaluación, hacer una introspectiva y revisar si nosotros nos parecemos a Él en el perdón. La palabra de Dios dice que hay que perdonar 70 veces 7 y ciertamente la versión TLA dice que las veces que sea necesario. Y sí es cierto, perdonamos, sí es cierto, amamos, pero si lo vamos a mirar a la luz de cómo Jesús lo hacía. La Biblia dice que Jesús tenía varias particularidades a la hora de restaurar a alguien, a la hora de perdonar a alguien y a la hora de levantar a alguien. La escritura dice que Jesús se enderezó y con sus ojos pudo evidenciar que todos aquellos que acusaban a la mujer ya no estaban en aquel lugar, producto de algo que Jesús había declarado, y es: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que lo que yo veo claramente antes del versículo 10 es una declaración de Jesús no actuando en condenación con los que señalaban a la mujer, sino en una actuación donde invitaba a que pusiesen en una balanza espiritual cada una de las actuaciones, a fin de que pudiesen entender si estaban en la autoridad moral para condenar a la mujer, porque eso era lo que decía la ley. Y para ser más claros, tenemos que entender que muchas veces nos fundamentamos en la ley, usamos la Biblia para condenar a otro, pero se nos olvida que si pusiésemos la circunstancia en una balanza espiritual, somos igual o peores que los que condenamos. Por eso me impresiona la palabra del Señor cuando una vez hecha la declaración y dice la escritura que todos se fueron. Entonces Jesús se enderezó y no vio a ninguno sino a la mujer. Entonces cuando estamos ante la presencia de Dios pasa algo poderoso. No solamente el Señor actúa en justicia, en un equilibrio para realmente evitar que nos condene el hombre, sino también para que quedemos a solas con Él. Es una revelación que me da el Espíritu Santo y me muestra el escenario donde aquí había mucha gente a punto de apedrearla y de condenarla con fundamento en lo que decía la ley. Y esa es la característica de la religión. La religión quiere usar la palabra de Dios para condenar, pero no para equilibrarse y entender que yo soy igual de pecador a aquel que pretendo señalar. Entonces la Biblia dice que cuando eso pasó y todos salieron, quedó el escenario perfecto para la restauración. ¿Cuál es el escenario perfecto? Dios, Jesucristo hecho hombre allí, y la mujer. Dice, ninguno sino la mujer había quedado. Y cuando Jesús vio que ahora era la mujer y él a solas, entonces le hace una pregunta. Eso quiere decir que cuando entramos en intimidad con Dios, podemos hablar con Él. Y empieza por escuchar la voz de Dios a aquella mujer que le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Y le hace otra pregunta: ¿ninguno te condenó? Y empieza ese diálogo bidireccional y le dice la mujer a Jesús: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y entonces no solamente Jesús no juzga a los religiosos para salvar a la mujer, sino pone un equilibrio, el cual hace que la conciencia de aquellos hombres se retire. Pero hay un escenario más importante, que producto de eso queda el escenario de la restauración perfecta. Es cuando tú y yo, aún siendo pecadores, aún siendo personas que según la palabra del Señor o la ley pueda condenarnos,
si buscamos una intimidad con Dios, a estar a solas con Él, Él siempre nos va a levantar, a perdonar y a restaurar. Entonces, en ese diálogo hay dos cosas importantes con las que termina la cita de referencia. El verso 11 dice que Jesús una vez escuchó que la mujer le dijo, ninguno me condenó. Entonces le dicen, ni yo te condeno. Es decir, aunque él sí tenía la capacidad de perdonar, de condenarle, aunque sí tenía la autoridad y la moral y la autoridad espiritual para condenarle, no lo hizo. Porque Dios no es un Dios de condenación. La religión enseñó, predicó y a lo largo de la historia vendió un Dios de condenación. Es que no hagamos nada indebido porque nos vamos para el infierno. Claro, ese es el destino final de aquel que peca deliberadamente. Pero yo conozco a Jesús que mientras estamos en la tierra está brindando la oportunidad de que aún teniendo la posibilidad de condenarnos, no lo hace. Espera hasta el final para ser el que juzga. Y aparte de eso, le dice, vete y no peques más. O sea, el perdón de Dios, la gracia de Dios trae una cualidad. Y es que no tapa el pecado, sino lo perdona y nos invita a cambiar radicalmente. Así que hay que sacar una conclusión clara. La religión es experta en humillar, en destruir vidas con acusaciones, pero no tienen las capacidades de restaurar. Aunque leen la palabra de Dios, aunque saben la Biblia, no han tenido la revelación de las herramientas espirituales para restaurar. Mientras tanto, Jesús no es experto en destruir ni acusar. Él es experto en perdonar, en levantar lo que fue destruido, en reconstruir lo que otros ya han condenado como perdido. La religión dice, no, esta mujer fue sorprendida en adulterio, ya hay que matar la piedra. Pero Jesús es experto en reconstruir lo que mucha gente haya como perdido. Lo que la misma religión ha condenado y que parece que no va a tener solución, Jesús lo soluciona. Pero reitero, no lo soluciona desde el escenario del yo te defiendo y esté tranquila. Yo te defiendo y esté tranquilo. Sino, yo no te voy a condenar, pero te hago la invitación de entender que la gracia no es el tapar el pecado. Te llevo a un escenario donde a solas conmigo te perdono y no te voy a condenar, pero también te voy a extender una invitación. Cambia de actitud. Cambia esos hechos, esos argumentos, esas circunstancias que como consecuencia permitieron que alguien te señalara. Ahora, no quiere decir que todo lo que el hombre señale está bien, porque la religión es experta en señalar muchas veces sin tener argumentos y fundamentos reales. Pero en este caso, los hombres que la llevan ante Jesús dicen fue sorprendida en adulterio. O sea, estaban espiando a la mujer y encontraron que esa mujer estaba haciendo lo indebido. Pero el Señor Jesús es un Dios diferente. No es la religión. Dios es un Dios que levanta. Es un Dios que restaura. Es un Dios que perdona. Así que la invitación es clara. No seamos religiosos. No condenemos y señalemos. Primero autoexaminémonos. Pero también seamos cristianos genuinos. Seamos como Cristo. Levantemos al caído. Perdonemos al que falló y restauremos a las personas porque hemos sido llamados para parecernos a Jesús y por ende para ser instrumento de redención, restauración y bendición para los demás. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.